¿Te has quedado dormido alguna vez mientras orabas o buscabas a Dios? Aunque parezca un simple descuido, en el mundo espiritual nada es insignificante. En Hechos 20, 9 a 10 leemos: un joven llamado Eutico fue cayendo en un profundo sueño mientras Pablo hablaba. Cayó del tercer piso, pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y dijo: no se alarmen, está vivo. Este pasaje revela que incluso en medio del sueño Dios actúa con poder. Hoy exploraremos cómo el Señor responde cuando, por cansancio o distracción, nos dormimos en su presencia. Te mostraremos cómo este aparente error puede convertirse en una oportunidad divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en tus momentos de debilidad? Dormirse mientras estás en la presencia de Dios puede parecer a simple vista una falta de reverencia. Tal vez has intentado orar de madrugada y sin darte cuenta el cansancio te venció. Quizá te has propuesto: lee la palabra, y en medio del silencio tus párpados se cerraron. En esos momentos muchos sienten culpa, vergüenza o piensan que han fallado. Pero lo que para ti es un error, para Dios puede ser el punto exacto donde comienza una obra profunda en tu vida. Porque Él no mide tu fe por la cantidad de palabras que puedes pronunciar sin dormirte, sino por la intención de tu corazón al presentarte ante su trono, aunque sea con debilidad. En el reino espiritual no es el cuerpo el que sostiene la conexión con el cielo, sino el alma que se entrega, aun cuando las fuerzas fallan. La historia del joven Eutico, relatada Meroburó en el libro de Hechos, capítulo 20, es una prueba de que Dios no responde a nuestras fallas con juicio inmediato, sino con compasión restauradora. Dice la Escritura que Pablo hablaba largamente y que Eutico, sentado en una ventana, fue vencido por el sueño. Cayó desde el tercer piso y fue recogido muerto. Pero Pablo descendió, se echó sobre él, lo abrazó y declaró: no se alarmen, está vivo. Este episodio es más que un simple milagro. Es un retrato espiritual de cómo actúa el Señor cuando alguien se queda dormido en su presencia. No lo ignora, no lo condena, lo levanta, lo restaura y aún más, reafirma el valor de quien parece haber fallado. En una generación que salta la productividad, que mide la espiritualidad por la cantidad de versículos memorizados o por la cantidad de tiempo que uno puede pasar de rodillas sin moverse, la idea de quedarse dormido ante Dios parece casi ofensiva. Pero Dios no es un jefe exigente ni un juez inflexible. Él es Padre. Y como Padre, conoce tus límites. Salmo 103, 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no se sorprende de tu cansancio. Él lo entiende. Y si tu alma, en medio de su fatiga, eligió buscarlo antes que dormir, Él honra esa búsqueda, aunque tus ojos se cierren antes de decir amén. La debilidad no es un obstáculo para Dios. Es el lienzo donde mejor pinta su gracia. En 2 Corintios 12:9 el apóstol Pablo comparte una poderosa revelación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No es acaso una declaración liberadora? Dios no espera tu perfección, espera tu entrega. Si tu cuerpo se rinde al sueño mientras intentas adorarlo, tu espíritu sigue hablando. El cielo escucha lo que tus labios no alcanzaron a decir. El Espíritu Santo intercede incluso cuando tú no puedes hacerlo con palabra. Romanos 8:26 lo confirma. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
En el mundo físico, dormirse en medio de una conversación puede parecer una ofensa, pero en lo espiritual puede ser un acto de confianza. ¿Quién se duerme sino quien se siente seguro? Un niño se duerme en los brazos de su padre porque sabe que está protegido. De la misma forma, tu alma puede encontrar descanso en Dios cuando sabe que está en casa. David lo entendió profundamente. En el Salmo 4:8 escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No es una excusa para la negligencia, sino una revelación de intimidad. Dormirse buscando a Dios no siempre es señal de distracción. A veces es la manifestación de una confianza total, de un corazón que ha entregado su carga al único que puede llevarla. Hay quienes han sido tocados por Dios en sus momentos más vulnerables. No fue en medio de grandes sermones, ni durante horas de adoración intensa, sino en el silencio de la noche, cuando el cuerpo se rindió y el espíritu quedó expuesto. Recuerdo el testimonio de una mujer que intentaba cada noche orar por su hijo perdido en las drogas. Casi siempre se dormía en medio del clamor. Se sentía frustrada, pensaba que estaba fallando como madre, pero una madrugada soñó que su hijo regresaba a casa. No sabía si era solo un deseo de su corazón o una promesa de Dios. Un año después, exactamente en la misma fecha de aquel sueño, su hijo volvió, transformado y libre. No fue su fuerza de voluntad lo que provocó el milagro, sino su persistencia, aún en la debilidad. Dormirse no apagó la oración, solo la llevó al terreno donde Dios actúa sin interferencias humanas. Hay un lugar en la Biblia donde Jesús mismo validó la fragilidad humana frente al llamado espiritual. En Getsemaní, en la noche más oscura de su vida, pidió a sus discípulos que oraran con él, pero ellos, agotados, no pudieron velar ni una hora. Se durmieron, y aunque los reprendió con tristeza, no los abandonó, no los rechazó. Al contrario, los llevó consigo, aún dormidos, hasta el momento en que fue entregado. Mateo 26:41 registra sus palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no ignoró su debilidad, la entendió, porque él mismo, aunque sin pecado, compartió la limitación humana. Por eso puede compadecerse de los nuestros. Hebreos 4:15 lo afirma con fuerza: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y es que la verdadera comunión con Dios no se mide por la postura del cuerpo, sino por la disposición del corazón. Hay oraciones que se dicen con palabras, pero otras que solo el alma sabe pronunciar en silencio. Hay lágrimas que caen mientras los ojos están cerrados, y esas lágrimas también son oración, porque Dios no necesita que estés despierto para trabajar en ti. Él puede operar mientras duermes. Génesis 2:21 dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y formó a la mujer. El primer milagro de unidad, el primer acto de amor con propósito, ocurrió mientras el hombre dormía. ¿No será eso un reflejo de cómo Dios actúa también hoy? La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no está limitado por el estado de nuestra conciencia. En sueños habló a José sobre el nacimiento del Salvador. En sueños guió a los magos para que evitaran a Herodes. En sueños advirtió a Pilato a través de su esposa. En cada caso, el sueño no fue un impedimento, sino una herramienta de revelación. Dormirse en la presencia de Dios puede parecer un final, pero para Él es solo un punto de acceso. Es ahí donde muchas veces desactiva nuestras defensas, silencia nuestras ansiedades
y planta las semillas de una nueva temporada espiritual. No ignores ese momento, no lo desestimes. Cuando tu cuerpo se apaga, tu alma no queda en pausa. Dios puede hablarte, puede consolarte, puede comenzar algo nuevo en ti. A veces no es que Él esté esperando que termines tu oración con el amén. Está esperando que dejes de controlar, que sueltes, que confíes. Y eso ocurre cuando duermes, cuando no puedes fingir, cuando no puedes manipular, cuando simplemente eres tú sin máscara, ¿no? En un estado de total vulnerabilidad. Es ahí donde el cielo toca la tierra sin resistencia. Dormirse en la presencia de Dios no es señal de rebeldía, sino de humanidad. Y Dios no desprecia a la humanidad, la redime, la transforma, la abraza. Tal como Pablo abrazó a Eutico, así el Señor se inclina hacia ti cuando caes, no para señalarte, sino para devolverte la vida. Si te has sentido culpable por no poder mantenerte despierto en oración, si has pensado que Dios te ha dejado de hablar por eso, es tiempo de romper esa mentira. Dios está más cerca de lo que crees. Aún en tu debilidad, Él sigue obrando. Cada vez que cierras los ojos con el deseo de encontrarte con Él, cada vez que el cansancio te vence mientras lo buscas, el cielo no se cierra, se abre. Porque Dios ve tu esfuerzo, ve tu corazón y actúa. No como el mundo actúa, midiendo resultados, sino como un padre que conoce las intenciones de sus hijos y responde a ellas. Isaías 40:29 lo dice con claridad. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no rechaza al débil, lo fortalece, lo restaura y lo prepara para una nueva etapa. Por eso, no lo ignores. La próxima vez que te quedes dormido en su presencia, no te llenes de culpa. Llénate de esperanza. Porque puede que en ese mismo instante el Señor esté sembrando en ti una respuesta, una visión, una promesa. Puede que estés cayendo, pero Él ya está descendiendo a levantarte. No temas la debilidad, entrégasela. Porque donde tú te detienes, Él comienza. Y su poder se perfecciona justo ahí, en ese lugar donde tú sientes que no puedes más. ¿No es esa la clase de Dios que necesitamos? Uno que no huye de nuestra humanidad, sino que la redime. Uno que no se escandaliza por nuestros sueños, sino que obra mientras dormimos. Uno que no exige perfección, sino disposición. Así es el Señor. Así actúa cuando te quedas dormido en su presencia. Hay momentos en los que el cansancio nos vence justo cuando intentamos acercarnos a Dios. Nos sentamos a orar, abrimos la Biblia con la intención de escuchar su voz, pero el peso del día nos gana, los párpados se cierran y el cuerpo se rinde. Lo que muchos interpretan como falta de compromiso, Dios lo ve desde una perspectiva completamente distinta. Dormirse en su presencia no es un acto de indiferencia, sino muchas veces un reflejo profundo de necesidad espiritual. Cuando el alma está exhausta, cuando las cargas del corazón sobrepasan las fuerzas del cuerpo, el sueño puede ser una manifestación de lo que más anhelamos: descanso verdadero. No el descanso físico, sino el reposo del alma que solo Él puede dar. La palabra nos muestra que el descanso no es ajeno al diseño de Dios. Desde el principio, el Creador estableció un día para cesar toda actividad, no por necesidad personal, sino como un acto pedagógico para su creación. En Génesis 2:2 leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Si el Todopoderoso, que no se cansa ni se fatiga, instituyó el reposo como parte de su plan perfecto, ¿cuánto más nosotros, seres frágiles y limitados, necesitamos ese reposo? Pero no solo físico, sino espiritual, emocional, interior. Dormirse en su presencia puede ser la forma en la que el alma clama por esa paz que el mundo no le da. Y lejos de ser un acto reprobable,
es una señal de que hemos llegado al lugar correcto. Jesús no ignoró esta dimensión humana. En Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no está dirigida a quienes se sienten fuertes, sino a los que llegan cansados. El Señor no espera que te acerques en tu mejor versión, sino tal como estás. Cuando tu alma está sobrecargada, Él no exige palabras elocuentes ni posturas perfectas. Basta con que vengas. El descanso que Él ofrece no es como el que da una cama cómoda o unas horas de sueño físico. Es un descanso que alivia el alma, que aquieta la mente, que apacigua los pensamientos ansiosos. Y muchas veces ese descanso se manifiesta justo en el momento en que en medio de una oración sincera el cuerpo se apaga. En el primero de Reyes 19 encontramos un relato que confirma esta verdad. El profeta Elías, tras una intensa jornada de enfrentamiento con los profetas de Baal, huye por temor a Jezabel y se derrumba bajo un enebro en el desierto. Exhausto, desanimado, le pide a Dios que le quite la vida. Se duerme y en lugar de reprocharle su debilidad, el ángel del Señor lo toca y le dice: levántate y come. No hubo juicio, hubo provisión, no hubo condena, hubo cuidado. Elías necesitaba descanso más que instrucciones, necesitaba alimento más que regaños. Y Dios, que conoce el corazón, le dio exactamente lo que su alma requería. 2 veces lo dejó dormir y 2 veces lo fortaleció. Porque antes de continuar el camino, necesitaba ser restaurado. Este relato deja al descubierto un principio espiritual profundo. Dios sabe cuándo lo que necesitas no es seguir, sino parar. Cuando el alma llega al límite, Él no exige más. Proporciona descanso. Y si ese descanso llega en forma de sueño, en medio de tu oración, no estás fallando. Estás siendo sostenido por un Padre que comprende. Porque hay cansancios que no se quitan con vacaciones ni se curan con entretenimiento. Hay cansancios que son del alma, pesos que se acumulan silenciosamente y que aunque no se expresen con palabras, claman por alivio. Y Dios escucha ese clamor, incluso cuando tú ya no puedes articularlo. Salmo 127, 2 dice: por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no se refiere solo al sueño físico, sino a la gracia de poder descansar aún en medio de las preocupaciones. Dios da sueño a sus amados porque entiende que el alma humana no puede vivir en tensión constante. Dormirse en su presencia, entonces, no siempre es un acto de distracción, sino una entrega inconsciente, como si el espíritu dijera: Señor, ya no puedo más. Aquí me tienes, aún dormido, pero delante de ti. Dormirse mientras se ora, mientras se lee la palabra o se adora, no debe ser visto como fracaso, sino como señal de un corazón que ha llegado hasta donde pudo. No es indiferencia, es límite. Y Dios no desprecia el límite, lo respeta, lo usa, lo transforma. Porque ahí donde termina tu capacidad, comienza su intervención. Y mientras tú duermes, Él sigue actuando. No se desconecta, no deja de estar atento, no descansa. Isaías 40:28 declara: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando tú te rindes, Él permanece. Cuando tú cierras los ojos, Él vigila. Cuando tú duermes, Él trabaja. Hay algo profundamente espiritual en la forma en que Dios actúa ante nuestra debilidad. No es impulsivo, no se deja llevar por la apariencia. Mira el corazón. Y cuando el corazón ha estado buscando, aunque el cuerpo haya cedido, Él responde.
porque su fidelidad no depende de tu rendimiento, sino de su carácter. Lamentaciones 3:22 a 23 lo confirma. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mientras tú duermes, nuevas misericordias ya están en camino. Mientras tú descansas, el cielo ya está preparando el día siguiente. Dormirse en su presencia también puede ser una expresión inconsciente de confianza. En lugar de seguir luchando, en lugar de forzarte a permanecer despierto por obligación, tu alma se rinde, porque ha encontrado un lugar seguro, porque ha hallado reposo, porque ha reconocido que ya no necesita esforzarse más. El Salmo 91:1 nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo no es un sitio físico, sino un estado del corazón. Habitar al abrigo del Altísimo es vivir consciente de su presencia. Y cuando esa presencia es real, el alma descansa, se suelta, se duerme, no por indiferencia, sino por paz. Hay una diferencia inmensa entre quedarse dormido porque uno ha huido de Dios y dormirse porque se ha estado buscando su rostro. Uno es abandono, el otro es rendición. Uno es fuga, el otro es entrega. Dios no confunde los dos. Él sabe cuando has llegado al límite. Sabe cuando tu alma ha clamado más allá de lo que tus labios pueden expresar. Y en ese momento, cuando ya no puedes más, Él se acerca, como lo hizo con Elías, no para reprenderte, sino para restaurarte. Dormirse mientras está en comunión con Dios también revela cuánto necesita el alma reposar en Él. Vivimos en una cultura que exige constante productividad, donde el valor de las personas se mide por cuánto hacen. Pero en el reino de Dios, el valor no está en la obra externa, sino en la relación con Él. María lo entendió cuando eligió sentarse a los pies del Maestro mientras Marta se afanaba. Lucas 10:42 recoge las palabras de Jesús. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte no era hacer, sino estar. No era producir, sino permanecer. Y a veces permanecer significa incluso quedarse dormido, pero en el lugar correcto, porque hay sueños que restauran y sueños que apartan. Hay descansos que reconectan con Dios y otros que alejan. El que ocurre en su presencia no es pérdida de tiempo, es sanidad. La profundidad de esta verdad se refleja también en la forma en que Dios ha usado el sueño como herramienta espiritual a lo largo de la historia bíblica. No como castigo, sino como canal de restauración. El descanso no es un lujo, es parte del diseño divino. Es un lenguaje que el cielo entiende. Por eso, no debemos sentirnos culpables cuando el cuerpo se rinde en medio de nuestra búsqueda. Si hemos llegado hasta Él, si nuestra alma lo ha buscado, aunque el cuerpo falle, el espíritu ha cumplido su propósito. No se trata de justificar la apatía ni de permitir que la pereza se disfrace de entrega espiritual. Se trata de discernir cuando el cansancio es auténtico, cuando la necesidad del alma ha llevado al cuerpo a descansar delante de Dios. Porque ese tipo de sueño, lejos de desconectarnos, puede ser el puente por el que Él obra en lo profundo. Y al despertar, algo en el interior ha cambiado, algo se ha ordenado, algo ha sido sanado. Porque Dios actúa también cuando dormimos. El Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esta es la certeza de quien descansa en la presencia del Señor, que aunque el cuerpo se apague, el alma sigue sostenida por aquel que nunca duerme. Entonces, si alguna vez te has dormido en oración, en adoración, buscando a Dios con todo tu corazón y luego has despertado sintiéndote frustrado, debes saber que no fue en vano, no fue tiempo perdido, fue un momento
en que Dios escuchó lo que tú no dijiste. Fue una oportunidad donde tu alma encontró un respiro. No lo ignores, porque detrás de ese acto hay una revelación más profunda de tu necesidad espiritual. Es el lenguaje del alma diciendo: Señor, aquí estoy, no puedo más, pero sigo confiando en ti. Y eso, para Dios, es suficiente. Es más que suficiente. En el reino espiritual, el sueño no representa una pausa para Dios. Cuando el cuerpo descansa, la actividad divina no se detiene. El Señor actúa mientras tú duermes. Él no espera a que estés consciente para obrar en tu vida. Desde el principio la Biblia muestra que hay momentos donde el hombre duerme, pero el cielo permanece despierto. La intervención de Dios no se limita a nuestras horas de vigilia. Mientras tú cierras los ojos, el Padre sigue moldeando tu historia, dirigiendo tus pasos, preparando el terreno para lo que vendrá. En la quietud de la noche, cuando la mente ha cesado de luchar y el corazón deja de resistirse, Dios trabaja con total libertad. En el relato de Génesis, cuando Dios decide formar a la mujer, no lo hace mientras Adán está despierto. Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La creación de Eva, el complemento perfecto de Adán, no ocurre en la interacción consciente, sino en el sueño. Esto revela un principio espiritual poderoso. Hay cosas que Dios solo hace cuando dejamos de intervenir. Cuando el hombre duerme, Dios actúa con precisión, sin oposición, sin distracciones, sin resistencia. En ese silencio, en esa inmovilidad, el Creador forma lo que el hombre ni siquiera sabe que necesita. Lo invisible toma forma, lo que estaba incompleto es perfeccionado. Adán no pidió una ayuda idónea, no sabía que algo le faltaba, pero Dios, que conoce la necesidad antes de que se exprese, suplió su vacío mientras él dormía. Este patrón no es aislado. A lo largo de las Escrituras se repite con distintos personajes y en distintos contextos. En el caso de Jacob, mientras dormía en el desierto con una piedra por almohada, tuvo una visión. Génesis 28:12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob no estaba buscando una experiencia espiritual. Estaba huyendo, agotado, confundido. Pero mientras dormía, Dios le mostró que el cielo estaba abierto sobre su vida. No necesitó estar orando ni clamando en voz alta. Solo necesitó descansar. Y en ese descanso, el Señor le reveló su futuro, su identidad y el pacto eterno que cambiaría su historia. Cuando Jacob despertó, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Dios había estado allí, obrando en lo profundo, mientras él descansaba. Dormirse en la presencia de Dios entonces no es un obstáculo para su obrar, es una puerta. Cuando las fuerzas humanas se detienen, cuando cesa la actividad del alma, comienza la obra invisible de Dios, porque no está limitado por nuestras acciones. Su fidelidad no depende de nuestro rendimiento y su poder no necesita nuestro esfuerzo para manifestarse. En el silencio del sueño, cuando no podemos hacer nada por nuestra cuenta, su soberanía se despliega sin interrupciones. En ese estado, Él siembra promesas, corrige direcciones, sana heridas y enciende destinos. En la vida de José, hijo de Jacob, los sueños jugaron un papel determinante. No fueron simplemente imágenes mentales, ¿no?, sino mensajes cargados de propósito. Génesis 37:5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. A través del sueño, Dios le reveló su futuro. Le mostró que,
aunque sería rechazado y vendido. Sería instrumento de salvación para su pueblo. Nada de eso ocurrió mientras estaba despierto planificando. Fue en el reposo, en la desconexión del mundo natural, donde Dios plantó la visión que lo sostendría durante los años de esclavitud y prisión. Mientras José dormía, el Señor depositó en él un conocimiento que marcaría su destino. No fue un sueño más, fue una intervención divina. Y ese patrón se repitió cuando estuvo en Egipto, interpretando sueños ajenos, administrando recursos y guiando a toda una nación. Lo que comenzó mientras dormía se convirtió en una obra visible de gran alcance. No hay límite humano que detenga a un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. En el libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño inquietante. Aunque él no conocía a Dios, fue alcanzado por su voz en la noche. Dios se metió en su conciencia mientras dormía, mostrándole el curso de los reinos de la tierra. Daniel 2:19 nos dice que la interpretación fue dada a Daniel en visión de noche. Tanto el rey pagano como el profeta fiel recibieron dirección mientras dormían, porque el sueño es un instrumento que Dios usa para hablar sin interferencias. No se limita a los momentos de oración estructurada. Él elige el momento, el lugar y el método. Y cuando encuentra corazones dispuestos, actúa más allá de la lógica. La obra de Dios durante el sueño no es simbólica, es real, es poderosa, es transformadora. Porque mientras tú duermes, Él organiza lo que tú no puedes entender. Mientras descansas, Él intercede. Mientras el cuerpo reposa, el cielo se mueve. En Job 33, 15 a 16, se expresa esta verdad de forma contundente. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios aprovecha el silencio del sueño para hablar al oído, para dar dirección, para mostrar su consejo. No necesitas estar despierto para que Él te instruya, solo necesitas estar disponible. Y muchas veces esa disponibilidad se manifiesta cuando el cuerpo se entrega al descanso, pero el espíritu sigue conectado. El salmista lo entendió profundamente. En Salmos 16:7 escribió: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La enseñanza de Dios no se detiene por el sueño, continúa, fluye, penetra. En la noche, cuando todo calla, Él habla con claridad. Aun cuando no lo percibas conscientemente, tu espíritu puede recibir instrucciones, respuestas, consuelo. El acto de dormir en su presencia no interrumpe la comunión, la profundiza. Porque cuando la mente cesa de razonar, el alma queda expuesta a la verdad divina sin filtros. En el Nuevo Testamento, José, esposo de María, recibe dirección celestial en sueño. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios eligió el sueño para aclarar una situación crucial. No usó un profeta ni un templo. Esperó a que José durmiera, porque en el sueño no hay barreras, no hay argumentos, solo hay escucha. Y cuando el corazón está preparado, la palabra llega sin resistencia. En Mateo 2:13, otra vez se repite: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. La vida de Jesús fue preservada por una instrucción divina entregada mientras alguien dormía. Lo que parecía una pausa fue el momento más oportuno para recibir una orden de salvación. Dios sigue actuando mientras dormimos. No porque el sueño sea mágico, sino porque en ese estado estamos más receptivos.
La actividad cesa, el orgullo se desarma. La lógica queda de lado y ahí el Espíritu puede plantar con libertad lo que quiere revelar. Por eso dormir en su presencia no debe verse como un descuido. Es un terreno fértil para la intervención divina. No es una desconexión, sino una apertura. No es un final, sino un inicio. En ese tiempo, donde la voluntad humana queda suspendida, el cielo puede depositar visiones, advertencias, promesas y guía. El hecho de que Dios elija el sueño para obrar revela también su deseo de actuar sin la necesidad de que lo entiendas todo. Él no espera tu comprensión, solo espera tu entrega. En Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dormir es un acto de confianza, es dejar de controlar, es reconocer que no puedes hacer más y entregar todo en sus manos. Y esa entrega, aunque inconsciente, es profundamente espiritual, porque expresa lo que muchas veces no sabes cómo decir. Señor, yo descanso en ti. En la quietud del sueño, Dios puede sanar heridas que arrastras desde hace años, puede derribar fortalezas mentales que te impiden avanzar, puede renovar tu mente y fortalecer tu fe sin que tú estés consciente de ello. Y al despertar, algo en ti ha cambiado, no porque hiciste algo extraordinario, sino porque Él obró mientras tú descansabas. En ese estado, el alma recibe con más libertad. El espíritu obra sin interrupción. Y la transformación que ocurre no depende de tu esfuerzo, sino de su gracia. Dormirse en su presencia, entonces, no es solo una señal de necesidad espiritual, sino una oportunidad para que el Señor actúe sin estorbos. Donde termina tu conciencia, comienza su obra perfecta. Donde cesa tu voz, se oye la suya. Donde tus fuerzas se apagan, su poder se manifiesta. Porque mientras tú duermes, la gracia no descansa. Dios sigue escribiendo tu historia en la noche. Sigue hablando a tu espíritu. Sigue moldeando tu destino. Lo que tú ves como un instante de debilidad, Él lo transforma en un espacio sagrado para intervenir. No temas el sueño que llega mientras lo buscas. No te sientas culpable por no haber podido mantenerte de pie. Si tu alma estaba dispuesta, Dios lo vio. Y mientras tus ojos estaban cerrados, los suyos seguían sobre ti. Porque su fidelidad no depende de tu conciencia, sino de su amor inquebrantable. Y en ese amor, incluso en el descanso, Él sigue actuando con poder. El sueño ha sido, desde los tiempos antiguos, un canal por el cual Dios transmite revelaciones profundas, advertencias celestiales y mensajes que definen el rumbo de una vida, de una familia, de una nación entera. Lo que para el mundo es simplemente un estado fisiológico, para Dios puede ser el medio por el cual Él penetra el alma sin obstáculos, sin distracciones, sin argumentos humanos. Porque mientras el cuerpo duerme, el espíritu queda disponible para recibir lo que la mente en su estado consciente muchas veces no logra comprender. No es casualidad que en la Escritura el sueño sea un lenguaje divino, una herramienta espiritual, un instrumento sagrado donde lo eterno toca lo humano con precisión perfecta. Dormirse en la presencia de Dios no es solo descanso, es apertura. Y cuando esa apertura ocurre, el Señor habla. En el libro de 1 Samuel se encuentra uno de los momentos más reveladores sobre este principio. Samuel, siendo apenas un niño, sirve en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. No era un profeta aún, no tenía experiencia, no conocía la voz de Dios. Pero Dios eligió el momento más vulnerable y al mismo tiempo más silencioso para llamarlo. El relato en 1 Samuel 3 muestra que Samuel dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó su nombre por primera vez. El texto no dice que Samuel estaba en ayuno, ni que estaba orando con fervor, ni que había hecho algo extraordinario. Estaba dormido y aún así fue escogido para recibir una de las revelaciones más importantes de su tiempo.
porque el Señor no necesita grandes demostraciones externas para hablar. Lo que necesita es disposición, y muchas veces el sueño es el lugar donde esa disposición se manifiesta sin resistencia. Dormirse en la presencia de Dios, entonces, puede ser la plataforma ideal para que su voz se manifieste con claridad. No es que el acto de dormir produzca automáticamente revelación, sino que ese estado de entrega, de vulnerabilidad, de pausa en la lógica, abre un espacio donde el alma puede percibir con nitidez lo que en la actividad diaria pasa desapercibido. La voz de Dios no compite con el ruido, no se impone a gritos, no exige protagonismo. En el primer Rey 19:12, cuando Elías se refugia en una cueva, el Señor no se le presenta en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así también, en medio del sueño, Dios habla. No necesita provocar terror ni dramatismo. A veces un susurro es suficiente para cambiar el destino de alguien. Cuando una persona se duerme en oración, en adoración, en medio de un encuentro con Dios, lo que a primera vista parece desconexión, puede ser en realidad una entrega absoluta. Porque al dormir cesan los razonamientos, los filtros, las expectativas. El corazón queda expuesto en su forma más pura, y en esa exposición el Señor puede hablar al corazón sin que éste lo bloquee con preguntas, temores o excusas. El espíritu, aún en el descanso, está atento. El alma, aunque el cuerpo esté en reposo, sigue buscando. Y ese estado es sagrado para el cielo. Dios ha usado sueños no solo como medio de comunicación, sino como método de protección, de instrucción y de confirmación. En múltiples pasajes, Él elige precisamente ese instante de sueño para intervenir con claridad, no como un escape de la realidad, sino como un medio para revelar una realidad más alta. En Mateo 2, José recibe una instrucción clara para huir con María y el niño Jesús a Egipto. Esa instrucción no llega mientras está despierto, ni siquiera cuando está orando, sino en sueños, porque Dios conoce el momento exacto en el que puede transmitir un mensaje sin interferencias. El sueño es el lenguaje donde Él revela lo que la conciencia no logra sostener. Y cuando una persona duerme en su presencia, está dando al Señor la llave de ese espacio íntimo, invisible, personal. Está diciendo sin palabras que confía tanto en Él, que le entrega no solo sus pensamientos, sino también sus silencios. Los sueños en la Biblia no son simbólicos o decorativos, son eventos cargados de propósito, respuestas vivas del cielo a situaciones reales de la tierra. En Génesis, Faraón recibe en sueños una advertencia velada sobre años de abundancia, seguidos de años de hambre. Esa visión no fue generada por su inteligencia, ni provocada por su piedad. Fue una intervención soberana de Dios, que eligió la noche como escenario para plantar una palabra clave en la historia de toda una región. La interpretación de ese sueño dada por José no solo salvó al imperio egipcio, sino que preservó la línea mesiánica a través de la descendencia de Jacob. Así de determinante puede ser la voz de Dios en el sueño. Así de trascendente es el acto de dormirse en su presencia. Muchos creen que para escuchar la voz de Dios hay que estar en constante actividad espiritual, en un estado de máxima concentración o en un entorno sagrado. Pero la Escritura demuestra lo contrario. Dios no se limita a horarios. Él no depende de la atmósfera exterior. Él observa el corazón. Y cuando ve un espíritu rendido, aún en el descanso, se revela. En Números 12:6, Dios mismo declara: si hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él.
El sueño es un recurso divino, parte del repertorio con el que el Señor se comunica con sus escogidos. Por eso no debe ser menospreciado. Dormirse en la presencia de Dios no es desconectarse, sino entrar en un terreno donde su voz puede resonar con claridad absoluta. Quien se duerme mientras busca a Dios puede ser más sensible de lo que imagina, no por sus méritos, sino por su apertura. Porque mientras el cuerpo cesa, el espíritu se alinea. Y es en ese alineamiento donde la voz de Dios encuentra espacio. Salmos 17:3 dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no transgredirá. La noche no es para Dios un momento marginal. Es parte de su agenda. Es uno de los horarios preferidos, donde el cielo se inclina hacia la tierra para hablar de forma íntima y directa. El acto de dormirse no debería ser jamás interpretado como una barrera en la relación con Dios. Puede ser, en cambio, pues un momento de profundización. Cuando una persona se duerme con el corazón inclinado al Señor, hay una posibilidad real de que el cielo use ese instante para sembrar dirección, paz, respuesta. Dios no se limita por nuestra inconsciencia. De hecho, muchas veces espera precisamente a ese momento para manifestarse, porque sabe que ahí ya no hay resistencia, no hay opinión, no hay juicio, solo hay alma disponible, espíritu receptivo, espacio para lo eterno. La voz de Dios en el sueño no es una metáfora poética, es una realidad bíblica, una constante en la historia de la redención. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, el sueño es presentado como medio legítimo para recibir revelación. En Job 33, 14 a 18, se afirma: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Aquí no solo se describe el método, sino el propósito: apartar del peligro, corregir el rumbo, salvar de la soberbia. Dormirse en la presencia de Dios no es simplemente algo que ocurre por agotamiento. Puede ser el momento exacto en el que el cielo interviene para preservar el camino de alguien. Cuando una persona permite que el Señor acceda a su descanso, está entregando la llave de lo más íntimo. El sueño es el espacio donde cesan las máscaras, donde el alma queda expuesta sin defensa, sin pretensión. Y si ese descanso ocurre en medio de una búsqueda sincera, aunque el cuerpo se haya rendido, el espíritu puede entrar en una dimensión donde la voz de Dios no solo se escucha, sino que transforma. En ese lugar no se necesita lógica, solo disposición. Y muchas veces la disposición más genuina se manifiesta cuando el alma, agotada, cae rendida delante de aquel en quien confía. Dios sigue hablando, no ha guardado silencio. Su voz resuena en el espíritu de aquellos que han aprendido a detenerse, a descansar, a entregarle también el sueño. Cuando alguien se duerme en su presencia, no está saliendo del encuentro, está entrando más profundo, está cediendo el control, está dejando que sea el cielo quien hable primero. Y en ese hablar puede haber dirección, corrección, restauración. Puede haber visiones, instrucciones, consuelo. Puede haber un cambio de rumbo que solo será entendido después, pero que comenzó mientras el cuerpo reposaba y el alma se abría. Dormirse en la presencia de Dios no es un accidente espiritual, es una oportunidad de comunión en un nivel que va más allá de las palabras. Es abrir el corazón para que Él en su soberanía decida hablar. Y cuando lo hace, nada queda igual, porque la voz que llama en el sueño es la misma que separó la luz de las tinieblas,
la que levantó muertos, la que calmó tormentas. Es la voz que no necesita de nuestra atención plena para hacer su obra. Solo necesita que lo dejemos entrar. Y a veces eso ocurre cuando dormimos. Quedarse dormido en la presencia de Dios es una expresión más profunda de confianza que cualquier palabra cuidadosamente pronunciada. En un mundo que valora la vigilia constante, el esfuerzo visible y la atención ininterrumpida, puede parecer irreverente que alguien caiga en sueño mientras ora o busca a Dios, pero el Espíritu no mide el fervor con el reloj humano, sino con la rendición del alma. En realidad, dormir ante el rostro del Altísimo no es fracaso, es señal de descanso verdadero, porque dormirse en la presencia de Dios es infinitamente mejor que estar despierto en el mundo sin Él. Es mejor quedarse sin palabras a sus pies que llenar el día de actividades vacías lejos de su voz. Es mejor que el cuerpo se rinda en medio de la adoración que mantenerse alerta en medio del ruido sin sentido que ofrece el mundo. La presencia de Dios transforma lo ordinario. Una habitación sencilla, cuando está impregnada de su gloria, se convierte en un santuario. Una oración sin terminar, cuando nace del alma, se convierte en incienso delante del trono. Un suspiro agotado puede ser más poderoso que 1000 frases bien formuladas. Porque en la presencia de Dios, todo lo que es auténtico tiene valor. Y cuando el cuerpo se duerme en medio de ese encuentro, el cielo no lo ve como un acto de desinterés, sino como la más honesta entrega. No es debilidad espiritual, es confianza absoluta. Es como un niño que se duerme en los brazos del Padre, no porque haya dejado de amar, sino porque sabe que allí está seguro. La Escritura no exalta la autosuficiencia, exalta la dependencia. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba para estar con el Padre, no para mostrarse fuerte, sino para reconocer que su fortaleza estaba en esa conexión invisible. Marcos 1:35 declara: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero también fue en la noche, en el huerto de Getsemaní, donde mostró su humanidad más desnuda. Allí, mientras oraba con lágrimas, sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos y sin embargo el Maestro no los apartó, no los reemplazó, no los condenó, porque entendía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él mismo, en su divinidad encarnada, conoció el agotamiento. Y en esa comprensión se abre un espacio de gracia para quienes, incluso deseándolo, se duermen mientras lo buscan. El Salmo 84 describe con belleza el anhelo del alma por habitar en la presencia de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando ese anhelo es sincero, el Señor no se detiene en la forma, no mira cuánto tiempo permaneciste despierto, sino cuánto deseabas estar con Él. Dormirse en medio de ese deseo no apaga la comunión, la traslada a otra dimensión. Y ese acto incomprensible para la mente carnal es plenamente aceptado en el ámbito espiritual. Porque más vale un minuto de debilidad en su presencia que 1000 horas de lucidez lejos de su voluntad. El contraste es claro. Muchos viven despiertos en el mundo, atentos a las voces exteriores, activos en sus ocupaciones, pero desconectados del propósito eterno. No se duermen mientras trabajan, no se duermen mientras disfrutan placeres temporales, pero sus corazones están dormidos ante lo eterno. Son cuerpos en movimiento con espíritus adormecidos. Jesús advirtió de este peligro cuando dijo en Apocalipsis 3:1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es posible estar despierto en lo natural, pero muerto en lo espiritual. Y es preferible
quedarse dormido buscando a Dios que caminar despierto sin su dirección. Es preferible ser débil en el altar que fuerte en la distracción. Porque el que duerme en su presencia, duerme bajo cobertura divina. El mundo promueve la vigilia sin propósito. Se celebran las noches de desvelo por metas que se desvanecen. Se aplaude el esfuerzo que lleva al agotamiento sin redención. Pero en el reino, el descanso es un regalo, no una falta. Hebreos 4:10 declara: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El descanso en Dios es símbolo de confianza, no es pasividad, es fe activa. Dormirse en su presencia es reconocer que Él es más que suficiente, que la vida no depende de la actividad constante, sino de la comunión continua. Es dejar de intentar controlarlo todo y simplemente rendirse. Incluso en la historia de Marta y María se revela esta tensión. Marta, ocupada en muchas cosas, servía con esmero. Pero María, sentada a los pies de Jesús, eligió la mejor parte. Lucas 10:42 lo dice con claridad. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sentarse a los pies del Señor, detenerse, escuchar, estar presente, aunque no se diga mucho, aunque los ojos se cierren, en algún momento es mejor que la agitación sin enfoque. En el silencio de esa entrega, incluso en el sueño, se manifiesta una búsqueda que agrada al corazón de Dios. Dormirse en su presencia es un privilegio del alma que ha encontrado su morada. Es un acto de quienes no buscan impresionar, sino simplemente estar con Él. Es una expresión no verbal de fe, una declaración sin palabras de dependencia total. Y Dios honra esa fe. No la juzga, no la rechaza, la recibe como incienso puro, como una oración sin sonido, como una entrega que trasciende lo físico. Porque el que se duerme buscando a Dios no se ha rendido ante el cansancio, sino que ha rendido el cansancio mismo como una ofrenda. Ha dicho con su debilidad lo que muchos no dicen con palabras. Aquí estoy, Señor, y aunque no puedo más, sigo en tu presencia. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, el sueño en la presencia de Dios es un acto contracultural. Es el lenguaje del que reconoce su limitación y celebra que hay un lugar donde puede descansar sin temor. Salmos 4:8 lo expresa de forma perfecta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Y quien duerme en su presencia ha hallado ese refugio. No se ha desconectado, se ha sumergido más profundamente. No se ha distraído, se ha entregado por completo. Porque dormir delante de Dios, cuando el alma lo desea y el cuerpo se rinde, no es desconexión, es reposo sagrado. Es mejor dormir en su sombra que caminar despierto bajo el sol sin dirección. Es mejor cerrar los ojos en su presencia que tenerlos abiertos sin propósito. Porque ahí, en ese sueño también se revela su fidelidad. El sueño no es el final del encuentro con Dios, sino muchas veces el preludio de un despertar mayor. En las Escrituras el reposo antecede a la restauración, y lo que parece una pausa en realidad es preparación. Dormirse en la presencia del Señor no es un acto inconcluso, sino el terreno exacto donde su poder puede manifestarse con libertad. Y cuando Él actúa, no lo hace solo para sostener, sino para levantar. Después del sueño, viene la resurrección espiritual. En el libro de los Hechos, cuando el joven Eutico cae desde lo alto tras quedarse dormido, mientras Pablo predicaba, el acontecimiento no concluye en tragedia. Hechos 20:10 narra que Pablo descendió, se echó sobre él y dijo: no os alarméis,
pues está vivo. Lo que parecía un momento de desconexión terminó siendo el escenario de un milagro. Lo que fue interpretado como caída fue transformado por el poder de Dios en una restauración absoluta, porque el Señor no solo sostiene a quienes se duermen en su presencia, también los levanta con nueva vida, visión y propósito. Dormirse en medio de la búsqueda no significa haber perdido el rumbo. Puede ser señal de que Dios está a punto de intervenir de forma profunda. Cuando el cuerpo se rinde, el espíritu queda disponible. Y en esa entrega, sin palabras, sin defensas, el Creador obra con precisión. No hay límite humano que impida su obra. No hay cansancio que lo detenga. El mismo que resucitó a Lázaro, el que llamó a la hija de Jairo, el que levantó a Tabita, es el que actúa también en el alma que cae rendida, no por falta de fe, sino por necesidad de descanso en Él. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese principio no se limita a la muerte física. También se aplica a los momentos donde el alma parece inerte, donde la búsqueda se apaga, donde las fuerzas ya no alcanzan. Y si en ese estado la persona ha permanecido en su presencia, entonces el mismo poder que venció la muerte puede levantar al espíritu fatigado. Porque Dios no solo nos encuentra en lo alto del monte, también nos toca cuando hemos caído dormidos en el camino. Quien se duerme en la presencia del Señor no se pierde, se prepara. Porque lo que Dios comenzó en la debilidad, lo completa en poder. Y cuando despiertas, algo ha cambiado. No por tu fuerza, sino por su gracia. No por tu perseverancia, sino por su fidelidad. El sueño, lejos de interrumpir la comunión, puede ser la puerta a una restauración que solo el cielo puede ejecutar. Y al despertar, no vuelves igual. Vuelves con dirección, con consuelo, con la certeza de que incluso en tu agotamiento, Dios estuvo allí, actuando, levantándote, hablándote, amándote sin medida. Cuando te quedas dormido en la presencia de Dios, no solo estás descansando, estás siendo sostenido por una fidelidad que no se interrumpe con el paso del tiempo ni con el cierre de tus ojos. Hay algo profundamente revelador en entender que mientras tú entras en silencio, el cielo sigue hablando. Y que ese sueño, lejos de ser un punto final, puede ser una afirmación poderosa de que perteneces a un reino donde el amor no cesa. Ni siquiera cuando tú te apagas por un instante. En ese espacio donde cesa tu voz, donde tu cuerpo se rinde, es cuando el Espíritu afirma algo que muchas veces olvidamos. No se trata de cuánto haces, ¿no?, sino de cuánto pertenece. ¿Ya? Porque Dios no solo observa tu esfuerzo, también conoce tus límites. Él no reacciona al cansancio con exigencia, sino con ternura. No mide tu comunión por lo que alcanzaste a decir antes de dormirte, sino por lo que había en tu corazón antes de cerrar los ojos. Y en ese lugar de completa fragilidad, su presencia no se retira, permanece. No como un juez esperando que termines una oración perfecta, sino como un padre que se alegra de que hayas llegado, aunque fuera con las últimas fuerzas, ¿no? Hay un lenguaje silencioso en el sueño que solo el cielo traduce. En ese descanso hay una confesión sin palabras. Aquí estoy, Señor, ya no puedo más, pero sigo contigo. Y Dios responde, no con reproche, sino con cercanía. Él no interrumpe su obra porque tú te detuviste. Al contrario, muchas veces es en ese descanso donde se activa lo que jamás podrías provocar con tus propias manos. Mientras el mundo avanza según la lógica del mérito, el reino de Dios se manifiesta en la lógica de la gracia.
Dormirse en su presencia es también una declaración inconsciente de confianza. Es soltar el control. Es decir, sin decirlo, que tu seguridad no está en tu vigilancia constante, sino en la fidelidad de aquel que no duerme. El Salmo 121, 4 nos recuerda: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y si él no duerme, entonces tú puedes hacerlo sin temor. Puedes descansar sabiendo que tus oraciones no se pierden porque no las terminaste, ni tu adoración es inútil porque cerraste los ojos. Él ve más allá del momento. Él habita tu intención. Y si alguna vez has sentido vergüenza por quedarte dormido buscando a Dios, que esta verdad borre esa culpa por completo. No fue un error, fue una entrega, no fue desconexión, fue descanso bajo su sombra. Porque en su presencia, incluso el sueño tiene significado. Incluso el silencio es un acto de fe. Y aun cuando tú no digas nada, su amor sigue hablando. No lo ignores. Porque incluso ahí, donde tú sientes que te detuviste, Él sigue avanzando y lo hace contigo.